Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 587, Melchior y la oración de primavera. Tal como había pedido, Clarissa empezó a trabajar en el castillo con Filine. Matías y Laurence recibieron instrucciones de seguir trabajando con la Orden de Caballeros, mientras que Brunilde se llevaba a Bertilde con ella en viajes de ida y vuelta a Groschel. En resumen, mis asistentes estaban muy ocupados. Y, como era de esperar, yo también. Ferdinand había estado haciendo casi la mitad del trabajo del sumo obispo antes de su partida, y no era una opción echárselo todo a Harmut. Mi intención era completarlo todo yo misma, pero eso estaba resultando incluso más difícil de lo que había previsto. Solo mientras mi tiempo seguía escurriéndose entre discusiones con Elvira, sobre minucias de la industria de la imprenta y preparativos para nuestro viaje a Kienberger, se me ocurrió lo mucho que Ferdinand me había estado apoyando en lo que se refería al lado noble de las cosas. Cada día era tan frustrantemente ajetreado como el anterior, desbordado por la programación y otros minuciosos detalles. Sé que esto no es posible, pero... Ferdinand, vuelve, por favor. Al día siguiente de los bautizos de primavera, íbamos a recibir la visita de la compañía Gilberta. Como yo iba a encargar nuevos trajes y adornos para el pelo, incluso habían pedido que mamá pudiera asistir a la reunión. En sus palabras, pensaron que lo mejor era cambiar los diseños y los colores de los tintes para complementar lo mucho que yo había crecido. Los artesanos que no habían aprendido a relacionarse con los nobles, no podían ser llevados al castillo, pero el templo tenía zonas en las que podían entrar los plebeyos. Allí era donde habían pedido reunirse, a mi inmediato acuerdo. Lady Rosemaine, dijo Harmut, ¿no sería más accesible para los artesanos plebeyos el despacho de la directora del orfanato? Alguien que no pudiera visitar el castillo seguramente pasaría apuros en la sección noble del templo. Tenía razón, así que acepté encargar allí mi ropa. El hecho de que siempre se diera cuenta de estos pequeños detalles le hacía sentir muy fiable, lo que me obligó a preguntarle si permitiría a Camille visitar el templo, a pesar de que Fran y Sam habían dicho que no se permitía la entrada a los niños antes del bautismo. Agradecería poder acceder a la petición de la compañía Plantin, si es posible, dije. Harmut bajó los ojos, pensativo, y luego dijo vacilante, no sería prudente. Fran y Sam pusieron cara de alivio. ¿Es porque a los niños prebautizados no se les puede dejar entrar en el templo? Pregunté de forma bastante agresiva. Harmut negó con la cabeza. No, mi señora. Eso no me importa lo más mínimo. Más bien, estamos recibiendo más aprendices de sacerdotes azules, y Lord Melchior va a visitarnos con sus asistentes de forma regular. Si nuestros visitantes fueran puestos en una posición en la que fueran tratados injustamente, ¿serías capaz de actuar como un miembro de la familia archiducal? ¿O lo olvidaría todo en su prisa por proteger a los plebeyos? Si te preocupas por esta compañía Plantin, te aconsejaría no ponerlos en un peligro innecesario. Tiene razón. Me olvidaría de todo. Si algo pusiera en peligro a Camille, no confiaba en absoluto en no perder el control para protegerlo. Ver a alguien tratarlo como infrahumano o esperar que siguiera órdenes irrazonables simplemente porque aún no había sido bautizado me haría dejar de lado la noble etiqueta. Lo comprendo, dije. Pediré disculpas a la compañía Plantin por mi falta de fuerza. Ve, Camille va a estar tan decepcionado. Si te sirve de consuelo, yo también estoy súper triste. Mientras agachaba la cabeza y continuaba con mi trabajo de escritorio, Harmut me llamó por mi nombre, sonando un poco aprensivo. Quizá valga la pena que, sería relativamente seguro para el venir antes de la oración de primavera, que es cuando más nobles comenzarán a visitarnos. «¿Somos sacerdote?», exclamaron Fran y Sam, con los ojos muy abiertos.
Harmut respondió con una sonrisa despreocupada, completamente imperturbable. No hay remedio, dijo. Mi deber es conceder todos los deseos de Lady Rosemaine. Santa vaca. Harmut es realmente super guay. Aunque, también sigue siendo un poco raro. Fran y Sam se vieron obligados a acceder a Harmut, así que recibí permiso para que Camille visitara el templo. Eso fue genial, pero estaba siguiendo la delgada línea que Ferdinand había trazado para mí, y la idea de desviarme de ella me aceleraba el corazón. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando sentí el impulso de actuar con moderación y no dar este último paso. Pensándolo mejor, no lo hagamos. No quiero arriesgarme a poner en peligro a la compañía Planting. Es una pena, dijo Harmut. Espera, ¿por qué estás decepcionado? Pregunté. Estaba renunciando a la oportunidad de ver a mi hermano menor de sangre, pero no entendía por qué iba a importarle a Harmut. Esbozó una sonrisa excesivamente pesimista, y un brillo apareció en sus ojos anaranjados. Oh, no quería decir nada en particular. Definitivamente quería decir algo. Esa mirada en sus ojos es aterradora. Corre, Camille. Corre. Nuestra conclusión final fue que Camille visitaría el taller solo cuando estuviera bautizado y trabajando formalmente como aprendiz de la compañía Planting. Esto me entristeció un poco, ya que tenía muchas ganas de verlo, pero fue un alivio saber que protegía a mi querido hermanito de Harmut y los demás nobles. Bendito sea el de cielo. Que la magnanimidad sin límites de la diosa de la primavera te agracie. Era el día de mi reunión con la compañía Gilberta, y había llegado a los aposentos de la directora del orfanato solo con caballeros guardianes y asistentes femeninas. Corina se había adelantado y me había dado el saludo habitual de comerciante. Tori estaba de pie entre las muchas costureras detrás de ella. Y también mamá. Hacía tanto tiempo que no la veía de cerca. Oye, mami. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mira hacia aquí. Oh, nuestras miradas se acaban de cruzar. Mamá me sonrió amablemente. Se había quedado en la parte de atrás del grupo, pero el mero hecho de volver a ver su cara me calentó el corazón. Mis ojos apenas se apartaban de ella mientras las costureras me medían por todas partes. Mientras tanto, Lieseleta, que a estas alturas ya estaba muy acostumbrada a hacer negocios con la compañía Gilberta, hablaba con Corina sobre los trajes que yo necesitaría. Gretia escuchaba atentamente. ¿Puedo suponer que los trajes de primavera de Lady Rosemaine también tendrán que ser modificados? Preguntó Corina. Si queremos alargar sus prendas, entonces tendremos que añadir algo de encaje o sustituir la parte inferior por completo. Efectivamente, respondió Leonore. Además, ¿podría sustituir los botones de la espalda por cordeles? Una vez tomadas las medidas, empecé a hablar de horquillas con Tori. Leonore y Judite debían de estar interesadas en nuestra conversación. Estaban de pie detrás de mí, pero notaba sus ojos en mi espalda. Angélica estaba vigilando la puerta, como siempre, así que no estaba cerca. Lady Rosemaine, dijo Tori, veo que sus rasgos faciales también han madurado. ¿Tiene algo en mente para su horquilla de verano? ¿Hay alguna flor en particular que le gustaría que usara? Mis gustos son prácticamente los mismos, así que puedes elegir las flores que más me favorezcan tal y como soy ahora. Si es posible, me gustaría que hicieran juego con la tela teñida. La tela de verano aún estaba por teñir, y mi intención era hacer partícipe a mamá de nuestra conversación. Sin embargo, en lugar de acercarse, se limitó a recibir el mensaje a través de Tori. No le habían enseñado el lenguaje y la actitud adecuados cuando hablaba con nobles, así que esta era la única forma que teníamos de comunicarnos cuando mis asistentes nobles estaban cerca. Comprendí que no había forma de evitarlo, no podíamos arriesgarnos a que fuera grosera o descortés de algún modo, pero no dejaba de ser trágico. Al menos podré verla. Con Camille ni siquiera puedo tanto. Cuando terminamos de hablar de mis horquillas y mis trajes de invierno, Mónica se adelantó y pidió a Corina que me arreglara también la túnica de sumo obispa. Las túnicas ceremoniales deben estar listas antes de la oración de primavera, dijo. En cuanto a las túnicas de uso diario, lo ideal sería arreglarlas durante la oración de primavera, cuando no las necesite. Corina anotó todo en su díptico.
Iba a estar muy ocupada, ya que tenía que completar mis trajes de verano antes de que terminara la primavera. Aunque las túnicas ceremoniales no deberían estar tan mal, solo necesita alargarlas, no hacerlas de nuevo. Son amuletos que regalo a todo mi personal, dije. Se los ofrezco a Corina y a mi renacentista. Por favor, intenten llevarlos siempre encima. Es un honor. Entregué los amuletos a mamá y a Corina, dando así por concluida nuestra reunión. A medida que pasaban los días, más y más carruajes llegaban al templo, portando muebles para los aprendices de sacerdotes azules y las doncellas del santuario que asistirían a la oración de primavera. No tardé en ver a los asistentes de Melchior, ocupados en asegurarse de que sus muebles fueran llevados al interior y en arreglar su habitación. Rosemain. Bienvenido, Melchior. Hace 2 días, había recibido la noticia de que Melchior visitaría el templo para comprobar su habitación. Su noble y los asistentes del templo estaban ocupados discutiendo el asunto, así que conseguí que ofreciera 2 pequeñas piedras feis de maná a un instrumento divino. Necesitaba empezar con cantidades más pequeñas que no supusieran una carga demasiado grande para su cuerpo. Una vez completado el ritual de dedicación, bebimos té juntos, ya que dejar a Melchior con el estómago vacío podría provocarle un colapso. En todas las cosas, la negligencia era el mayor enemigo. La compañía Otmar ha enviado a un cocinero para que reciba formación, dije. Actualmente está trabajando en mi cocina, pero empezará a hacer comida en la tuya una vez que haya aprendido los fundamentos. Bien. Además, le pregunté a papá si podía ir contigo a la oración de primavera. Dijo que no se me permite pasar la noche. Necesitábamos carruajes para transportar a nuestros asistentes al templo, así como ingredientes y cocineros para prepararlos. Ya estaba costando bastante tiempo y dinero preparar los aposentos de Melchior en el templo, así que Sylvester había decidido no gastar aún más en darle alojamiento para la oración de primavera. Además, apenas tenía asistentes de su edad. Melchior tenía 3 hermanos mayores, así que no le quedaban muchos asistentes estudiantes entre los que elegir. Según recordaba, solo había 2, ambos más jóvenes que yo. El continuo, pensé que montar en la bestia alta de mi asistente y volver el mismo día bastaría para obtener su permiso, pero me preguntó cómo pensaba ir sin la túnica ceremonial. Wilfrid me dijo que podía tomar prestada su túnica azul, pero... ¿Puedo? Puedes, pero están cubiertas de flores. Wilfrid se hizo su propia túnica para no tener que ponérsela. Oh, flores, repitió Melchior. Hizo una mueca de extrañeza y luego pareció endurecerse al decir, por favor, préstamelas. Charlotte me ha dicho que, cuando empiece a participar en las ceremonias, trabajaremos demasiado como para que pueda sentarme a observar. Me dijo que debería aprovechar esta oportunidad para verte actuar, ya que hay mucho que puedo aprender de ti. Espera, ¿qué? ¿Charlotte me está elogiando? ¿Melchior me ve como un modelo a seguir? Estaba decidido, entonces, tenía que esforzarme más. Hice que Mónica trajera las túnicas azules cuidadosamente guardadas y se las presté a Melchior. ¿Ya puedo ver las ceremonias?, preguntó. Así es, dije. Asegúrate de vigilar de cerca. Después de todo, eres el próximo sumo obispo. Días después de la visita de Melchior, Frietak fue liberado. Subí a mi bestia alta y me dirigí a la orden de caballeros para la entrega, y luego lo llevé de vuelta al templo. Camfer parecía más contento de que su colega reanudara su antiguo trabajo que Frietak de haber evitado el castigo. Frietak se convirtió así en un sacerdote azul que tendría que ganarse su propio dinero, en lugar de recibir ayuda de su casa. Aunque no iba a estar mucho peor, no cuando recibía financiación de la ingresos del Festival de la Cosecha, dinero por su trabajo y un poco más por transcribir libros que tomaba prestados de la Academia Real. Al darse cuenta de ello, estaba más decidido a esforzarse al máximo. Este año, como no le había dado tiempo a prepararse, Frietak iba a quedarse en el templo y hacer trabajo de oficina en lugar de participar en la oración de primavera. Cuando nos vayamos, Wilfrid y Charlotte vendrán a buscar cálices, les dije. Por favor, asegúrate de que los reciban. Wilfrid y Charlotte iban a visitar todas las provincias excepto Kimberger. El deber de Frietak era darles los cálices que necesitaran. No sería demasiado complicado,
Cada conde recibía 3, cada vizconde 2 y cada varón 1, pero probablemente se sentía muy tenso por relacionarse con la familia archiducal. Harmouth lo habría gestionado sin problemas, pero en ese momento estaba ausente. Había ido con su familia y Clarissa a la puerta fronteriza para disculparse ante Frembeltag y recoger el equipaje de su futura esposa. El templo iba a estar más ocupado que nunca durante la oración de primavera, así que había contactado con Florencia y le había pedido que devolviera a Filine al templo durante ese periodo. No estaba seguro de cómo se sentiría Filine al respecto. Al parecer, estaba encantada de volver a hacer transcripciones. Lo comprendo perfectamente. Transcribir es mucho más divertido que el trabajo normal, ¿verdad? Filine y Clarissa se reunían conmigo en mi biblioteca de vez en cuando para darme informes, y tenía claro que estaban trabajando duro. Como ya era mayor de edad, Clarissa iba a asistir a la conferencia de archiduques, así que intentaba memorizar todos los documentos que pudieran ayudarla a negociar con Dunkelfelger. Por su bien, Lady Rosemaine, me volcaré en cuerpo y alma para que Ehrenfest reciba las condiciones más favorables, había dicho. Clarissa rebuscaba entre los papeles con un semblante casi demoníaco y hacía preguntas sobre las más mínimas preocupaciones, y su entusiasmo era aparentemente contagioso. Filine me contó que Clarissa tenía la costumbre de profundizar en los detalles más triviales, lo que estaba influyendo mucho en los eruditos más jóvenes. Filine no podía asistir a la conferencia de archiduques, así que se ocupaba sobre todo de los asuntos cotidianos. No eran muy distintos del trabajo que hacía en el templo, así que no le costaban mucho. También tenía muchas oportunidades de conversar con Rillarda, a través de la cual se había enterado de una pelea a gritos bastante intensa entre Wilfrid y Sylvester el otro día. Rillarda le había dicho que ese comportamiento era normal en chicos de la edad de Wilfrid, pero ella seguía muy preocupada. Me pregunto, ¿estará Wilfrid pasando por una fase rebelde? Ya sabía lo pesados que podían llegar a ser los chicos cuando llegaban a cierta edad. Mi época como Urano me lo había demostrado. Probablemente no era igual para todos los chicos, pero tendían a adoptar actitudes bruscas. Realmente no me apetecía estar cerca de ellos. Como siempre, la oración de primavera comenzaba con mi despedida de los carruajes. En ellos iban mis asistentes, sacerdotes grises, cocineros, comida y ropa. Observé cómo se alejaban, mientras papá y un grupo de soldados me custodiaban. El monasterio de Hase ya había recibido noticias de la compañía Plantin de que Melchior iba a visitarnos. Todos allí estaban presumiblemente ocupados con sus preparativos. Desde allí, regresé a los aposentos de la sumo obispa. Camfer vino a verme antes de partir hacia el distrito central, le entregué una piedra fe cargada de maná y un cáliz, y le despedí. Melchior y sus asistentes no llegaron hasta después de comer y nos pusimos en marcha hacia Hase. Me acompañaban en mi pandabús Melchior, uno de sus caballeros guardianes, Fran, Angélica y una caja de pociones. Damuel y Angélica me custodiaban para la oración de primavera de este año. Cornelius también había querido venir, pero le había ordenado que preparara su hacienda para su nueva vida con Leonore. Había intentado argumentar que yo necesitaba traer tantos guardias como fuera posible durante este tumultuoso periodo, pero no habría suficientes habitaciones para acomodar a tantos nobles caballeros, y yo me negaba a escuchar a nadie quejarse de estar demasiado cerca de plebeyos. Cornelius realmente quería priorizar mi seguridad sobre la preparación de su hacienda, pero yo no iba a aceptarlo. Por si fuera poco, le dije que volviera a casa para ver a Aurelia y a su bebé, y que luego hablara con Lamprecht sobre la situación actual con Wilfrid. Al estar en Lessy, nuestro entorno pasó en un abrir y cerrar de ojos, y no tardamos en llegar a Hase. ¿Eso es Hase?, preguntó Melchior. Está sorprendentemente cerca. Eso parece cuando se viaja en bestia alta, dije, pero los carruajes dan un rodeo por el bosque, así que su viaje dura mucho más. A pie, se tardaría medio día. Comencé a descender lentamente mientras repetía lo que mis asistentes me habían dicho sobre el viaje. Hacía buen tiempo, así que la plaza ya estaba preparada, y todos los ciudadanos estaban allí esperándonos. Aterrizamos en la plaza entre vítores y fervientes saludos, una reacción que sorprendió a Melchior. Le hice bajar de mi pandabús y me dirigí al escenario para reunirme con el alcalde. Lady Rosemaine, entonó Ritt. La estábamos esperando.
Intercambiamos saludos y luego dije, Richt, este es mi hermano menor Melchior. Está aquí hoy para observar la ceremonia. Le indiqué a Melchior dónde colocarse y le hice una señal a Fran con la cabeza. La oración de la primavera dará comienzo, anunció Fran. Jefes de pueblo, vengan al escenario. 5 personas con cubos de 10 litros subieron al escenario y luego vacilaron. El gran cáliz dorado, ese instrumento divino conocido por todos, no aparecía por ninguna parte. Miraron entre mí y el lugar donde debería haber estado el cáliz, claramente preocupados. Me coloqué encima del atril y canté, de Graal. Al instante, el cáliz desaparecido apareció, y muchos de los espectadores gritaron sorprendidos, no solo la gente de Hase, sino también los nobles que no habían participado en el ritual de dedicación de la Academia Real. No les hice caso y empecé a rezar a Flutrane. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh, 12 diosas que sirven a su lado. El cáliz destelló con luz dorada mientras vertía mi maná en él. Continué la plegaria, canalizando maná en el recipiente todo el tiempo. La diosa de la tierra Gedul se ha liberado del dios de la vida Eguigeliebe. Te ruego que concedas a tu hermana menor el poder de dar a luz una nueva vida. Te ofrezco nuestra alegría y cantos de júbilo. Te ofrezco nuestras oraciones y gratitud, para que seamos bendecidos con tu protección purificadora. Te pido que llenes todas las vidas del amplio reino mortal con tu color divino. Fran inclinó entonces el cáliz y, como habíamos hecho los años anteriores, vertió un radiante líquido verde en los cubos de los jefes del pueblo. Alabadas sean Geduld, la diosa de la tierra, y Flutrane, la diosa del agua. Sí. Los cálices caseros funcionan muy bien. Asentí satisfecha, y entonces me di cuenta de que Melchior me observaba con ojos preocupados. Rosemain, dijo, ¿seré capaz de hacer un cáliz para el año que viene? En absoluto, le respondí. Primero debes obtener un estapé en la Academia Real. Además, no es necesario que aprendas a hacer cálices. Wilfrid y Charlotte utilizan el instrumento divino en el templo para realizar sus ceremonias. Divertido, saqué mi pandabús y subí al interior. Melchior me siguió con sus caballeros guardianes. Era un camino directo desde aquí hasta el monasterio. El otro día ofrecimos nuestro maná al instrumento divino, ¿recuerdas? Le dije. Si haces tales ofrendas con regularidad mientras rezas a los dioses, entonces el círculo mágico del instrumento divino aparecerá en tu cabeza siempre que desees utilizarlo. Hay algunos de mis asistentes que han aprendido a utilizar los instrumentos por sí mismos. Ahora puedo fabricar la lanza de Leidenschaft, intervino Angélica, con la voz teñida de orgullo. No podría mantener el instrumento durante mucho tiempo, pero quería utilizarlo para realizar la ceremonia de bendición. Pero sus sueños y esperanzas no terminaban ahí, también quería usar esa misma lanza para derrotar algún día a Bonifatios. Era bueno saber que tenía una gran ambición por la que trabajar. Si quieres blandir instrumentos divinos, Melchior, tendrás que trabajar duro para comprimir tu maná, le dije. Pero las ofrendas y la oración son lo primero. Haré lo que pueda, exclamó Melchior, rebosante de determinación. Era una respuesta buena y sincera. A nuestra llegada al monasterio, todos salieron a darnos la bienvenida. Presenté a Melchior, y luego entramos todos. Los asistentes estarían preparando nuestras habitaciones, así que decidí hacer una visita rápida. ¿No hay niños aquí?, preguntó Melchior. Negué con la cabeza. Incluso los aprendices más jóvenes están a punto de alcanzar la mayoría de edad. A menudo solo intercambiábamos adultos entre Hase y Ehrenfest, e incluso la antigua huérfana de Hase, Marte, estaba ya cerca de la mayoría de edad. En otras palabras, a Melchior le costaría encontrar otro niño. Como resultado de que los candidatos a archiduque rodeáramos el distrito central, la cosecha mejoró, y los padres ya no se vieron en la necesidad de abandonar a sus hijos, expliqué. De no haberse producido la purga invernal, imagino que tampoco habría habido muchos niños en el orfanato de Ehrenfest. Ah, entiendo. Le mostré a Melchior el edificio de los chicos donde los soldados se preparaban para dormir, el taller y sus operaciones, y finalmente los grandes campos donde el monasterio cultivaba sabrosas verduras. Melchior,
Es la primera vez que ves una granja, ¿verdad? Le pregunté. Aquí es donde se cultivan los productos que comes. Las verduras de los campos de Hase son realmente deliciosas, y en el bosque cercano se pueden recolectar todo tipo de productos. En ese sentido, creo que recolectar en el bosque noble sería una buena experiencia para ti. Después de terminar nuestra visita informal, entramos y tomamos el té. Los nobles y los soldados estaban sentados en mesas separadas, pero los asistentes de Melchior parecían sorprendidos de que compartiéramos el mismo comedor. Sus ojos no dejaban de revolotear entre las mesas de papá y de los otros soldados y la nuestra. Los sacerdotes tienen habitaciones separadas en las mansiones de invierno y en las fincas de verano de los Gieves, dije, pero aquí, en Hase, comemos todos juntos. Como mínimo, ¿no podrían comer a otra hora?, preguntó uno de los caballeros guardianes de Melchior. Le miré con una sonrisa. Sus opiniones son demasiado valiosas para eso. Fue aquí donde hablé con los soldados y les pedí su apoyo para garantizar el éxito del Entwickeln de la ciudad baja. Los ojos añiles de Melchior empezaron a brillar. Su voraz deseo de ser útil significaba que estaba pendiente de cada una de mis palabras. Fue nuestro padre quien hizo este lugar, le dije. Uno de los mejores puntos de Auberenfest es que realmente reconoció las opiniones de la gente que encontré en todo el distrito central y en este monasterio. En lugar de despreciar a los plebeyos por estar por debajo de él, utilizó sus sentimientos para fortalecer el ducado. Harías bien en emular sus buenos rasgos y convertirte en un sumo obispo capaz de comprender y extraer valor de las opiniones de los plebeyos, incluso después de mi partida. Melchior asintió solemnemente. Capítulo 588. Los discípulos de los Gutenberg. Llevé a Melchior a la mesa con papá y los demás, lo presenté como hijo del archiduque y próximo sumo obispo, y luego dije que hablaría con ellos como mi sucesor. Ah, así que Lord Melchior es quien ocupará tu lugar cuando alcances la mayoría de edad, dijo papá. Es alentador oír eso. Nos ha resultado mucho más fácil coordinarnos con el archiduque y la orden de caballeros, gracias a estas conversaciones con usted. Nos resultó muy beneficioso durante el invierno y cuando ese noble de otro ducado llegó a la puerta occidental. Papá miró entonces a Damuel, que estaba de pie detrás de mí. ¿Podría aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a Lord Damuel en persona? No sé cuándo volveré a tener la oportunidad. Me giré para ver qué pensaba Damuel. Parecía bastante preocupado por la idea, pero no se manifestó en contra. Volví a centrar mi atención en papá, dispuesta a darle permiso, solo para descubrir que no era la única persona centrada ahora en mi caballero. Todos los soldados se levantaron y se arrodillaron ante nosotros. Aunque dijiste que solo actuabas por orden de Lady Rosamine, Lord Damuel, los soldados de la ciudad baja te tenemos en la más alta estima. Gracias. ¿Qué demonios pasó? Sorprendido por este agradecimiento inusualmente intenso, me volví hacia Damuel y Angélica. En retrospectiva, no tenía sentido esperar nada de Angélica. Su cabeza estaba profundamente vacía, y su brillante sonrisa era un claro indicador de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Gunther, dije, ¿qué fue exactamente lo que hizo Damuel? Cumplí con mi deber y nada más, intervino Damuel. Si eso fuera cierto, dudo que a los soldados se les hubiera ocurrido darte las gracias. Como tú, Lady, debo oír estas historias de tus heroísmos. Papá lanzó una mirada a Damuel, que claramente no quería discutir este asunto, y luego comenzó a explicar. En invierno, recibimos la orden de impedir que cualquier noble escapara por la puerta norte. La orden de caballeros distribuyó muchas herramientas mágicas para que las usáramos los soldados, tantas que, cuando terminaron, cada uno tenía una para convocar ayuda. El problema era que los nobles que huían podían montar en sus bestias altas y volar por encima de la puerta. Además, aunque pidiéramos ayuda con nuestras nuevas herramientas, la puerta norte está en el límite del barrio de los nobles. No había garantía de que la ayuda llegara inmediatamente. Durante el invierno, la mayor parte de la orden de caballeros se había movilizado para la purga. Siempre había 2 caballeros apostados en la puerta norte, pero ellos solos no habrían podido detener la avalancha de nobles que escapaban. Por suerte, cuando llegó la llamada de socorro, Damuel había acudido de inmediato y antes que nadie.
No fue nada especial, dijo Damuel con modestia. Estaba en el templo preparándome para el ritual de dedicación, así que casualmente estaba cerca de la puerta norte. Aunque hacía todo lo posible por restarle importancia, Damuel había llegado en un santiamén y había atacado por la espalda a los nobles que huían, apoyando a los soldados plebeyos que se habían marchitado ante su embestida. Se había presentado como todo un salvador. Gracias a Lord Damuel, ninguno de los soldados que custodiaban la puerta norte sufrió heridas mortales, explicó papá. También fue el primero en llegar en respuesta al incidente de la puerta oeste. Todos los soldados están muy agradecidos. Me sorprendió oír lo mucho que había hecho Damuel, y lo agradecidos que estaban todos. Conmovida, pedí a los soldados que volvieran a sus asientos. Luego pregunté por el estado de la ciudad baja y les comuniqué que pronto se reconstruiría Groschel, lo que significaba que íbamos a tener enormes pedidos de trabajo para algunos artesanos. Melchior escuchó también, con gran interés. Mientras seguía hablando con los soldados, el tiempo se me escapó. Un asistente le susurró algo a Melchior, que se levantó de la silla y anunció: «Debo irme ya». Le prometí a padre que volvería a tiempo para la cena. Rosemaine, gracias por lo de hoy. He aprendido mucho. Me alegró ver que mostrabas tanta sed de conocimiento, respondí. Este es mi regalo para ti, mi trabajador hermanito, un amuleto protector. Le había dado los amuletos para Wilfrid y Charlotte a Philine para que los repartiera antes de que se marcharan. Muchas gracias, respondió Melchior, sonando todo correcto. Además, hablaré con papá sobre lo que han dicho hoy los soldados. Si pudieras comprobar la exactitud de mis informes a tu regreso, te lo agradecería enormemente. Ahora, si me disculpas. Y con esa educada despedida, se apresuró a subir a la bestia alta de su asistente y se fue a casa. Espera, ¿qué? ¿Quiere que revise sus informes? Me lo estoy imaginando o Melchior es demasiado maduro. ¿Estoy haciendo un buen trabajo como hermana mayor fiable? Me despedí de Melchior, tan asombrada por su madurez que empecé a sentirme incómoda conmigo misma. La mañana siguiente transcurrió como esperaba. Vi a mis asistentes y cocineros subir a un carruaje, y luego vi cómo los sacerdotes grises emprendían el viaje de regreso a Ehrenfest. Soldados, les dije, una vez más, debo elogiar su excelente trabajo de guardia. Por favor, acepten esta muestra de mi agradecimiento. Comencé a entregar dinero a cada uno de los soldados. Luego, cuando llegó el momento de darle a papá su parte, le pasé discretamente una bolsita que contenía también 2 amuletos. Pareció darse cuenta enseguida y me dio las gracias mientras los guardaba en su bolsillo del pecho. Mamá y Turi ya habían recibido sus amuletos de mí, y como los amuletos plebeyos eran todos iguales, papá podía consultar a uno de ellos si necesitaba ayuda para usar el suyo. También estaba segura de que sería capaz de adivinar a quién tenía que darle el segundo amuleto. A partir de ahí, continué entregando pequeñas bolsas de dinero al resto de los soldados, sin perder de vista a papá en ningún momento. Ladró para que todos se pusieran firmes y les informó de que su trabajo aquí aún no había terminado. Los llevaremos sanos y salvos al templo, me aseguró. Gracias, Gunther. Les deseo un buen viaje. Había sido breve, pero me alegraba de haber tenido otra oportunidad de hablar con mi padre. Observé cómo desaparecía en la distancia con sus hombres y el carruaje, luego me subí a mi bestia alta y me encaminé hacia la próxima mansión de invierno. Tras terminar mi parte asignada de la oración de primavera y regresar al templo, envié un mensaje a la compañía Planting. Esperaba necesitar 3 días para recuperarme del viaje, pero en solo 2 ya me encontraba perfectamente. Mi salud estaba mejorando de verdad, hasta el punto de que ya no me ponía enfermo por el mero hecho de pasear. Además, solo estuve en cama 3 veces mientras viajábamos por el ducado. Ejeje. Lady Rosemaine, los Gutenberg han llegado, anunció Hill. La mayor parte del equipaje ha sido sacado del taller. Esperamos partir pronto. Al instante, salí de la sala de reuniones y me dirigí hacia la entrada principal, con mis asistentes que me acompañaban a Kimberger y los eruditos que trabajaban en la imprenta a cuestas. Lieseleta y Gretia servían como asistentes, Harmut y Roderick como eruditos, y Cornelius, Leonore y Judite como caballeros guardianes. Judite aún era menor de edad,
pero se le permitía acompañarla porque Kirnberger era su provincia natal. Damuel y Angélica habían dado la vuelta al Distrito Central para la oración de primavera de este año, así que se estaban tomando un merecido tiempo libre. En cuanto a Otilia y Filine, se quedaron para mantener a Clarissa bajo control. Para ser sincera, deseaba que Harmut se quedara en el templo en lugar de venir con nosotros, pero de alguna manera se las había arreglado para colarse en nuestro grupo. Tenía razón en que probablemente necesitaré un archinoble conmigo, pero todavía no estoy muy contento con esto. También venían con nosotros Henrik y los otros layeruditos ya familiarizados con la industria de la imprenta. A estas alturas, reconocía todas sus caras. Muriela iba a acompañar a Elvira como erudita. Era bueno ver que los conocimientos de imprenta que había adquirido en la Academia Real la estaban beneficiando. He estado trabajando muy duro, me dijo Judite con una sonrisa orgullosa, mientras su coleta naranja se balanceaba de un lado a otro. Desde que se decidió que Kirnberger sería nuestro próximo destino, he estado recopilando información de Brunilde y Leonore, y haciendo arreglos a través de Theodore para que todo esté listo para nuestra llegada. Judite continuó explicando que le había hablado a Hebe Kirnberger de los problemas a los que se enfrentaban Leysegand y Groschel, así como de la forma de evitarlos. Hebe Kirnberger se mostró muy receptiva, continuó, sobre todo después de saber que se le culparía de cualquier imperfección en el entorno de trabajo de los artesanos plebeyos. Al parecer, Brunilde había argumentado que no había defectos en los métodos de enseñanza de los Gutenberg ni en las herramientas que traían consigo, indicando como prueba los progresos realizados en Ilgner y Haldensel. A continuación, había afirmado que las provincias solo tenían dificultades para adoptar la imprenta cuando no estaban preparadas o no querían aprender. Al parecer, los problemas de Groschel le habían impresionado mucho. Kirnberger lo tiene todo listo para que los Gutenberg hagan su trabajo, concluyó Judite. Excelente trabajo, dije. Es maravilloso oír eso. Judite hinchó el pecho en respuesta. Ehrenfest solo seguiría mejorando ahora que teníamos más nobles tendiendo puentes entre nosotros y los plebeyos. Nos dirigimos a la entrada principal y encontramos el equipaje listo para ser cargado y a los Gutenberg arrodillados en filas muy ordenadas. Benno actuaba como su representante, me saludó y luego se volvió para mirar detrás de él. Lady Rosemaine, permítanos presentarle a los discípulos que nos acompañan por primera vez, dijo. Benditas sean las ondas de Flutrane, la diosa del agua, que nos ha guiado hacia este encuentro fortuito. Eché un vistazo a todos los que se arrodillaban ante mí. Los que estaban detrás de los Gutenberg eran probablemente los discípulos. Eran todos chicos jóvenes que parecían próximos a la mayoría de edad, y al verlos me acordé de Johann y Zack cuando los conocí. Ingo, llamó Benno. El carpintero se levantó en respuesta, junto con su discípulo. Lady Rosemaine, este es mi discípulo, Dimo, explicó Ingo. Ha participado en la creación de sus imprentas desde el principio. Sabe todo lo que hay que saber sobre su diseño, y fabricarlas le resulta tan fácil como respirar. Miré de cerca a Dimo y le reconocí al instante. Era uno de los carpinteros que habían estado con Ingo cuando instaló las imprentas en el taller de Rosemaine y en el monasterio de Hase. Dimo, ¿verdad?, le pregunté. Recuerdo el extremo cuidado con el que lijaste la primera imprenta del taller del templo, todo para que no tuviéramos que preocuparnos por las astillas. Sabía que Ingo te había echado el ojo, pero no que ahora fueras de su confianza como para acompañarle en estas excursiones. Ingo y Dimo me miraron fijamente, como sorprendidos de que me acordara del joven discípulo. Era una reacción bastante innecesaria, en mi opinión. Recordaba a todos los que habían participado en la fabricación de aquella primera imprenta, del mismo modo que recordaba lo mucho que me había emocionado su creación. Le di a Dimo los esquemas de la imprenta, dijo Ingo. También le enseñé el proceso y cómo coordinarse con los talleres de otras provincias. Según su petición, me quedaré en Ehrenfest y me centraré en mi trabajo aquí. En efecto, tu tarea va a requerir el esfuerzo colectivo de todos los carpinteros de la ciudad de Ehrenfest. Confío en que demostrarás una vez más por qué elegí darte mi negocio exclusivo. También quería que Ingo hiciera estanterías para mi biblioteca, pero eso podía esperar. Por el momento,
Tenía que centrarse en la competencia entre los talleres de carpintería que intentaban fabricar los mejores muebles para las posadas de lujo de Groschel. Iban a estar muy ocupados en el periodo previo al Entwickeln de otoño. Dimo, yo también espero grandes cosas de ti, le dije. Haré todo lo posible para que se me reconozca como un Gutenberg. Me alegró verle tan motivado. Le hice un gesto afirmativo con la cabeza, justo cuando Benno llamaba a Joseph. Igno y Dimo volvieron a arrodillarse, mientras Joseph y su discípulo se levantaban. Lady Rosemaine, este es Horace, dijo Joseph. Nos va a sustituir a Heidi y a mí en este viaje. Horace era una cara completamente nueva para mí. Desde luego, no era el artesano que recordaba haber visto cuando visité a Heidi en su taller de tinta. Se le eligió por el hecho de que puede centrarse en su trabajo sin actuar ni enfrascarse en la investigación, señaló Joseph. No debería tener problemas a la hora de enseñar a otros, y no hay riesgo de que se obsesione con la tinta nueva, como le ocurriría a Heidi. Cualquier investigación tendrá lugar aquí en Ehrenfest, suponiendo que se traiga algún material de Kirnberger. Enviar a Kirnberger a una fanática de la tinta como Heidi habría sido demasiado peligroso, sobre todo si hubiera ido sin nadie que la controlara. Por eso Joseph había elegido a Horace. Necesitaba a alguien que pudiera estar en pie de igualdad con los Gutenberg y trabajar sin supervisión constante. Como marido, sus luchas parecían no tener fin. Joseph, permíteme felicitarte por el embarazo de tu mujer. Me pregunto si se habrá calmado. Gracias, respondió, y luego me dirigió una mirada de completo agotamiento. Si ella fuera el tipo de persona que ejerce más cautela ahora que está embarazada, yo iría a Kirnberger en lugar de a Horace. Parecía que ni siquiera el embarazo podía frenar la fuerza imparable que era Heidi. Incluso había querido venir hoy a saludarme. La única razón por la que se había abstenido era porque Joseph y Lutz le habían explicado desesperadamente que las mujeres embarazadas no eran bienvenidas en el templo. Horace, por el bien de Joseph, concéntrate en tus tareas, le dije con una sonrisa. No te obsesiones tanto con la investigación que te olvides de comer. Horace parecía especialmente tenso, quizá porque aún no había obtenido ningún resultado significativo en el campo de la tinta nueva. Pero al ver mi sonrisa se relajó y asintió con la cabeza. Tras mi conversación con Joseph y Horace, llegó el momento de que Zack y su discípulo se pusieran en pie. Lady Rosemaine, este es Sead, dijo Zack. Puede que no sea tan hábil como Danilo, pero su personalidad lo convierte en la mejor persona para arbitrar entre Johann y Kirnberger. Sead parecía bastante amigable, un rasgo deseable para alguien que iba a apoyar a Johann mientras enseñaba a todos a hacer tipos de letras de metal. Juntar a dos artesanos callados y testarudos habría sido una receta para el desastre, ya que hasta el más mínimo desacuerdo se habría convertido en un completo caos. En cambio, Johann necesitaba a alguien en quien pudiera apoyarse y que le hiciera la vida más fácil durante el siguiente medio año. Zack continuó, para serle sincero, Lady Rosemaine, simplemente creo que puedo serle más útil aquí en Ehrenfest. Era un creativo hasta la médula y destacaba en el diseño de esquemas, por lo que quería dedicar su tiempo a inventar en lugar de a gestionar las relaciones interpersonales de Johann. Zack nos había acompañado en el pasado, queríamos que los nobles con los que tratábamos lo reconocieran como un Gutenberg, pero tenía razón. Sin duda estaría mejor quedándose en Ehrenfest y diseñando esquemas. Tal vez debería darte una nueva orden, entonces. Pensé en voz alta. Ah, ¿en qué estoy pensando? Debes de estar bastante ocupado preparando tu boda. Los nuevos inventos pueden esperar hasta el año que viene. Por favor, céntrate en prepararte para tu nueva vida con tu futura esposa, y espera una avalancha de bendiciones el día de tu boda. Zack era el primero de mis Gutenberg que se casaba, tendría que poner todo mi empeño en bendecirle a él y a su pareja. Sonrió en respuesta y dijo que se aseguraría de presumir de ello cuando llegara el momento. Sead, le dije, las oportunidades de experimentar la artesanía de otros talleres son escasas. En Kirnberger encontrarás cosas que nunca encontrarías en la ciudad baja de Ehrenfest. Asegúrate de absorber todo lo que puedas. Entendido. Los últimos en levantarse fueron Johann y Danilo. Yo ya estaba familiarizado con Danilo, su nombre y su progreso habían sido mencionados antes,
pero esta era la primera vez que él iba a uno de estos viajes. Lady Rosamine, este es Danilo, dijo Johann. Lo traigo conmigo para que aprenda a ser mi sucesor. ¿Puedo interpretar esto como que por fin domina la creación de tipos de letras? Pregunté. Recordaba haber oído que Danilo apenas había cumplido las expectativas de Johann, pero su presencia hoy aquí debía de ser una buena señal. Johann asintió. Mi intención es que Danilo haga todo lo posible mientras yo paso a un segundo plano y me centro en entrenar a Sead. En lugar de estar totalmente centrado en el perfeccionamiento de su oficio, ahora estaba poniendo tanto pensamiento en la formación de su discípulo. Todos habían crecido mucho. Nunca tendremos suficientes herreros hábiles, dije. Te deseo suerte en la formación de Danilo y Sead. Después de todo, eres el mayor de tus compañeros. Johann tragó saliva, siempre había dejado el trato con los demás en manos de Zack, pero luego asintió con decisión. Me volví hacia su discípulo. Johann y el otro me han hablado mucho de tu crecimiento, Danilo. Por favor, sigue mejorando como uno más en mi exclusivo negocio. Desde nuestro intercambio con aquellos artesanos de Groschel, he estado pidiendo viajar a otros lugares, dijo Danilo. Luego, rebosante de entusiasmo, exclamó, por fin ha llegado ese día. Ahora que ya soy mayor de edad y he conseguido una plaza en este viaje, prometo hacerlo lo mejor posible. Danilo era la antítesis misma del más tranquilo e introvertido Johann. Fue muy divertido comparar las personalidades únicas de todos los artesanos. Así concluyeron nuestras presentaciones. Distribuí amuletos a los layeruditos, así como a los asistentes y a los Gutenberg. Los nobles recibieron amuletos diferentes de los plebeyos, por razones obvias relacionadas con el maná. Consideren estos amuletos protectores como una muestra de mi agradecimiento por su duro trabajo, dije. Ahora, preparémonos para partir. Preparé un enorme pandabús y pedí que metieran en él el equipaje. Los discípulos siguieron las indicaciones de los Gutenberg más experimentados y se pusieron manos a la obra. Parecían un poco indecisos, pero el hecho de que no armaran ningún alboroto parecía indicar que ya les habían dicho lo que tenían que hacer. El ambiente era bastante tranquilo mientras cargaban el equipaje en mi bestia alta, pero entonces despegamos. Nada más despegar, Danilo empezó a agitar los brazos y a gritar en silencio. Había elegido un buen momento para aprender que le daban miedo las alturas. Johann miró a su discípulo, luego puso la cabeza entre las manos y dijo, para empezar, podrías dejar de mirar por la ventana. Parecía bastante exasperado, pero no era para tanto. Capítulo 589, La puerta del país de Kirnberger. Teodore, soy Judith. Ya casi hemos llegado. Desde el asiento del copiloto de mi pandabús, Judith envió un ordonnance por adelantado a Kirnberger. Para cuando recibió respuesta, una afirmación de que todo estaba listo para nuestra llegada, la finca veraniega de la provincia ya estaba a la vista. Ahí está, dijo Judith. El Giebe debería estar esperándonos en el edificio lateral para sacerdotes. Pronto llegamos a la finca de verano y nos reunimos con el Giebe Kirnberger, que llevaba consigo a los 2 eruditos encargados de la imprenta de la provincia y a varias personas más. El Giebe tenía aspecto y porte de un caballero. Era corpulento, musculoso y tenía un rostro severo. Su padre y predecesor había sostenido abiertamente que Bonifatius era el más adecuado para ser archiduque de Ehrenfest, y parecía que su pasión se había contagiado a su hijo. Se decía que el actual Giebe Kirnberger tenía a Bonifatius en muy alta estima. Así que es un musculoso, supongo. Después de intercambiar saludos, Giebe Kirnberger empezó a dar instrucciones. Fran, Mónica y los cocineros debían ser guiados al edificio lateral para los sacerdotes, mientras que los eruditos a su lado mostrarían a los Gutenberg la ciudad baja. Según tengo entendido, los Gutenberg han traído mucho equipaje, dijo Giebe Kirnberger. Creo que lo mejor para ellos sería ir primero a la ciudad baja. Los cálices y nuestra reunión pueden venir después. ¿Qué le parece? Estoy de acuerdo, respondí. Los Gutenberg seguramente querrán ver su nuevo alojamiento. Les agradezco mucho que hayan sido tan considerados. Fran y los demás empezaron a mover nuestro equipaje, momento en el que Lieseleta se acercó a mí. Lady Rosamine, dijo,
en lugar de aventurarnos a la ciudad baja con los demás, a Gretia y a mí nos gustaría preparar sus aposentos antes de la cena. ¿Podemos? Les di permiso. Como asistentes, tenían sus propios deberes de los que ocuparse, y fueron conducidas por miembros de la hacienda. Mientras tanto, pedí a los asistentes Kirnberger que nos ayudaran a llevar el equipaje. Ahora, entonces, vamos a la ciudad baja. La ciudad baja de Kirnberger parecía muy grande y populosa desde arriba, pero al recorrerla se descubrió que no vivía mucha gente. Un silencio casi espeluznante flotaba en el aire. Si sus Gutenbergs tienen algún problema, solo tienen que avisarnos, anunció Hebe Kirnberger, y luego se rió entre dientes y dijo, tenemos edificios vacíos más que suficientes, así que podemos trasladarlos a otra casa en un santiamén. El alojamiento que nos mostraron parecía perfecto, y los Gutenberg empezaron enseguida a trasladar sus cosas a su nuevo hogar y lugar de trabajo. Hill y los demás sacerdotes grises también ayudaron. Sus movimientos eran tan suaves y elegantes que, incluso sin sus túnicas, destacaban un poco aquí en la ciudad baja. Aunque, para cuando venimos a buscarlos, siempre pasan desapercibidos. No esperaba que una ciudad tan grande tuviera tan pocos habitantes. ¿Hay alguna razón en particular? Le pregunté al Algiebe, con la esperanza de matar el tiempo. Me dedicó una cálida sonrisa, como la de un anciano que contempla a su querida nieta. Esta ciudad solía ser mucho más animada, abundaba el comercio internacional y un incesante ir y venir de gente. Pero entonces, hace mucho tiempo, el gobernante Sent selló la puerta del país. Era una época anterior al Ehrenfest, debo añadir. Éramos una provincia dentro del Gran Ducado de Eisenreich. Me enseñaron la historia de Ehrenfest, pero el nombre Eisenreich no recibió más que una mención de pasada al principio. Reflexioné en voz alta. Ciertamente no sabía que era un ducado mayor. Si la puerta del país no se había abierto desde los tiempos de Eisenreich, eso significaba que llevaba cerrada al menos 200 años. Varias de las otras puertas también estaban cerradas, pero eso solo se debía a que para abrirlas se necesitaba el Gutriseid desaparecido. El Hiebe me aseguró que Kirnberger tenía su propia y única razón para tener la puerta cerrada, y eso por sí solo me llenó de emoción, me olía a historia. Oh, no. Estoy empezando a emocionarme demasiado. ¿Qué debo hacer? ¿Puede contarme algo más sobre estas inusuales circunstancias? Pregunté, mirando fijamente al Hiebe. Me moría de ganas de saber más, pero entonces Lutz anunció que todos habían terminado de mover el equipaje. Hiebe Kirnberger resopló divertido y miró hacia el otro extremo de la ciudad. Judith mencionó tu interés por la puerta del país. ¿Qué tal si vamos allí después de hablar de la imprenta? Sería un excelente telón de fondo para la historia. Tendré que preparar un bloc de notas. Sonreí y asentí con la cabeza, aunque por dentro se me aceleraba el corazón de solo pensar en aprender una nueva historia. Después de acompañar a los Gutenberg a su nuevo hogar, visitamos la finca de verano de los Hiebe. Allí, Beno y la compañía Plantin discutieron el establecimiento de gremios con los eruditos de Kirnberger, mientras yo entregaba los cálices a Hiebe Kirnberger, y concluía la oración de primavera. Esto era algo anual para mí, así que estaba más que acostumbrado. Ahora, vayamos de inmediato a la puerta del país, dijo Hiebe Kirnberger. Me subí a mi pandabús y nos pusimos en marcha. Al ver la provincia desde arriba por segunda vez, no pude evitar compararla con Ehrenfest. Los edificios eran como cabía esperar, en su mayoría estructuras de madera construidas sobre cimientos de piedra blanca, pero todo lo demás estaba atrasado. En Ehrenfest, para llegar al castillo de Laub había que atravesar la ciudad baja y luego el barrio de los nobles. Aquí en Kirnberger, sin embargo, la entrada de la ciudad conducía directamente al barrio de los nobles y a la finca del Hiebe. Cuanto más te aventurabas, más común se volvía la ciudad. Me intriga que Kirnberger tenga su finca tan cerca del frente de la ciudad, dije. Las fincas de Igner, Leisgand y Groschel están mucho más atrás. Hace mucho tiempo, los visitantes de otros países solían acudir en masa a Kirnberger, explicó Judith desde el asiento del copiloto. Por eso, las posadas para los comerciantes extranjeros y las casas para los plebeyos que hacían negocios con ellos se construían en el lado de la ciudad más cercano a la puerta del campo,
con la finca del Giebe bien asegurada detrás. Eso es lo que me enseñaron. De repente, señaló hacia adelante. Ahí está. ¿Ves esa puerta con un tono raro, al otro lado de la blanca que hizo el AUV? Ese es nuestro destino. Más allá de la puerta blanca fronteriza, que era igual a la que conducía a Arensbach, vi dos puertas de tamaño similar. Vaya, murmuré. Las estructuras de marfil hechas por los AUV son hermosas, pero las puertas y murallas hechas por los Cent están a otro nivel completamente distinto. La puerta fronteriza y los muros exteriores de Kirnberger eran de un blanco puro, como las murallas que rodeaban la ciudad de Ehrenfest, pero las estructuras que había más allá me dejaron boquiabierto. Brillaban con una tenue iridiscencia nacarada y parecían extenderse en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Me recordó a la Gran Muralla China, pero en lugar de retorcerse y adaptarse a los contornos del terreno, continuaba en una línea antinaturalmente recta. Una sola mirada bastaba para darse cuenta de que era una creación artificial, y verla resultaba terriblemente desconcertante. Sin duda, esta frontera fue trazada por los primeros Cent. En geografía se enseñaba que Jürgen Schmidt y la barrera que lo rodeaba eran perfectamente circulares, como si alguien hubiera prensado un cortapastas redondo en un continente más grande, pero era la primera vez que veía la frontera del país con mis propios ojos. Había supuesto que sería invisible como las fronteras de los ducados, pero incluso las paredes estaban inundadas de una plétora de colores. La puerta del país es realmente hermosa, dijo Judith. Realmente no se puede ver desde dentro de los límites de la ciudad. Las extensiones de madera de la ciudad baja se interponen. Recordaba haber visitado Kirnberger durante mi primera oración de primavera, pero nunca había visto la frontera del país. Los edificios de 4 pisos de la ciudad baja eran casi tan altos como la puerta, así que no se podía ver realmente desde la finca del Giebe. Por supuesto, probablemente no había ayudado que Ferdinand fuera el encargado de recibir al Giebe, y la mayor parte de mi tiempo lo había pasado bebiendo pociones de rejuvenecimiento en el carruaje o recibiendo órdenes de mantener la cabeza gacha. Las grandes puertas blancas de la puerta fronteriza estaban completamente abiertas, con lo que parecían ser caballeros custodiándola desde el frente. Más allá estaban las puertas iridiscentes y firmemente cerradas de la puerta del campo. Estaban cubiertas de complejos dibujos que debían de servir para lo mismo que los diseños de las ropas de Swartz y Weiss, disimular los círculos mágicos que había debajo. ¿La puerta fronteriza de los Kirnberger está siempre abierta así? Le pregunté a Judith. No, hoy es una ocasión especial. Según Theodore, Giebe Kirnberger pidió permiso a Lau para abrirla y así poder ver la puerta del país. Estoy conmovido. No esperaba verla tan de cerca. Se decía que la puerta de la frontera estaba cerrada la mayor parte del tiempo, lo que significaba que rara vez se tenía la oportunidad de ver la puerta del campo de frente. Incluso creciendo en Kirnberger, lo único que se ve es la puerta fronteriza cerrada y los muros que la rodean, refunfuñaba Judith. La puerta de la frontera tiene básicamente la misma altura que la del campo, así que tendrías que colocarte en el ángulo perfecto solo para vislumbrar el colorido resplandor. De niña, Judith ansiaba ver la puerta del país. Convertirse en caballero había sido simplemente una excusa para acercarse a ella. Continuó, pude ver la puerta del país por primera vez después de obtener una bestia alta en la Academia Real. Fue tan impresionante que casi lloro. Por cierto, esto es cierto para la mayoría de los caballeros de Kirnberger. No soy rara ni nada por el estilo. Theodore es igual. La coleta naranja de Judith se agitaba mientras repetía una y otra vez que no estaba sola en su obsesión. Me di cuenta de que estaba deseando no haber revelado toda su motivación para ser un caballero, y verla tratando de dar marcha atrás era divertido más allá de las palabras. Ah, sí. Pregunté con una pequeña sonrisa. Pero, si mal no recuerdo, Theodore dijo que deseaba servir a Giebe Kirnberger como lo hace su padre. Solo se hacía el interesante. En realidad, siente lo mismo que yo. Honestamente. Sonaba tan desesperada que decidí dejarlo pasar por ahora. Lo volveré a comprobar con Theodore más tarde. Lady Rosemaine, recuerde aterrizar su bestia alta después del Giebe, dijo Judith. Seguí las instrucciones y aterricé sobre la puerta fronteriza. Unos cuantos caballeros Kirnberger nos saludaron a nuestra llegada,
esperando en una fila ordenada, y entre ellos vi a Theodore. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Era bueno verle disfrutar de su trabajo de aprendiz. Lady Rosamine, permítame, dijo Hebe Kirnberger después de que guardara mi pandabús, y luego me acompañó lentamente hasta el borde de la verja. Tal vez porque estábamos tan arriba, el viento era fuerte y hacía mucho frío. La puerta del campo resplandecía ante nosotros. Las puertas fronterizas y urbanas solían tener varias salas de trabajo y espera, pero la del campo parecía tener solo 3 o 4 metros de espesor. Además, mientras que el tejado de la puerta fronteriza que tenía ante mí era plano y lo bastante grande para albergar a varios caballeros y sus bestias altas, su homóloga iridiscente tenía un tejado inclinado. No había sido diseñado para aterrizar sobre él. Más allá de este punto, vemos lo que solo conocen los caballeros de Kirnberger, explicó el Hebe mientras dábamos un paso más hacia el borde de la puerta. Desde allí, podíamos ver lo que había más allá de Jürgensmith, un extenso océano de arena. Me recordó al polvo que se forma cuando algo está completamente vacío de maná. Esperaba ver otro país más allá del muro, dije. ¿No dijiste que Kirnberger solía comerciar con visitantes extranjeros? ¿Su país se quedó sin maná y acabó convertido en un desierto? Una pequeña parte de mí no quería una respuesta, sobre todo cuando pensaba en lo mucho que estaba degenerando Arensbach por su falta de maná. Quizá el país vecino se había convertido en arena tras el cierre de la puerta. Hebe Kirnberger sacudió la cabeza y sonrió. No, no lo creo. La puerta del país es un enorme círculo de teletransporte para conectar dos países. No se puede atravesar sin el permiso de los Cent, por mucho maná que se tenga. Solo lo sé por los cuentos que han sobrevivido a las generaciones, pero, cuando la puerta está abierta, hay un enorme círculo mágico que flota sobre ella. Los extranjeros de otros países se teletransportaban a Jürgensmith a través de la puerta del país, y luego pasaban por la puerta de la frontera para entrar en Kirnberger. En resumen, se necesitaba el permiso del Cent y del gobernante Auberenfest para acceder a la provincia. ¿Hubo alguna vez alguien que acabara atrapado entre las dos puertas? Pregunté. Quizá alguien que tuviera permiso del Cent pero no del Aub. Hebe Kirnberger se echó a reír. Tal vez no se esperaba una pregunta así, o tal vez estaba imaginando a un comerciante dando tumbos entre las dos puertas. Tal vez existió en algún momento un comerciante así de insensato, pero no tenemos constancia de que una historia tan divertida o algo parecido haya sucedido nunca. Además, cualquiera en esa situación solo tendría que volver por la puerta de donde vino. En ese caso, ¿qué historias puedes contarme? Pregunté, sacando mi díptico y mirándole con impaciencia. Tenemos muchas historias sobre las celebraciones que se hacían para dar la bienvenida a los Cent. La puerta del país se abría en primavera y se volvía a cerrar al final del otoño, y los Cent venían cada vez a realizar el proceso. La ciudad baja de Kirnberger seguía transmitiendo historias de la primavera de antaño. Antaño, la estación marcaba el inicio del comercio del año, ya que los comerciantes extranjeros llegaban a raudales cuando se abrían las puertas, por lo que los residentes debían prepararse. De ahí que también hubiera muchas historias de comerciantes que se apresuraban a volver a casa en otoño. Los que no se marchaban antes de que Cent cerrara la puerta tenían que soportar un duro invierno para el que no se habían preparado. Abundaban las historias que simpatizaban y se burlaban de los comerciantes que habían necesitado gastar todas sus ganancias para sobrevivir al frío. Los comerciantes visitantes también olvidaban todo tipo de pertenencias en su prisa por marcharse, continuó el Hebe. Jürgensmith tiene bastantes puertas rurales, ¿verdad? Pregunté. El Cent debía de estar muy ocupado teniendo que abrirlas y cerrarlas todas cada año. No siento más que simpatía por él. Yo acabo postrada en cama solo de dar vueltas por Ehrenfest. El Cent tenía un trabajo asombrosamente duro. Incluso viajar en bestia alta, tener que recorrer el país con un enorme séquito de guardias y asistentes sonaba agotador. No hay necesidad de preocuparse por eso, se rió Hebe Kirnberger. Que yo sepa, hay círculos de teletransporte dentro de cada puerta. Solo los pueden usar los Cents que llevan el Guthrieseid. Oh, por supuesto. El Cent tenía el poder de crear círculos de teletransporte entre ducados, y dado que las puertas de los países existían fuera de las fronteras de los Aus, probablemente ni siquiera había necesitado su permiso para hacerlos. Uf.
¿Soy yo o tener el Gutriseit cambia las reglas del juego? La verdad es que no entendía por qué tanta gente estaba tan enfadada porque Trabuercual no tuviera el Gutriseit. Sin embargo, ahora que me estaba enterando mejor de las obligaciones que se esperaban del Cent, empezaba a comprender su importancia. Aún así, ¿por qué estaba cerrada la puerta del país de Eren, no, de Eisenreich? Pregunté. Debía de ser crucial para el comercio. Arensbach mantenía su rango razonablemente alto casi exclusivamente porque tenía la última puerta del país abierta en Jürgens-Schmidt. Era evidente que esas puertas tenían una importancia tremenda, así que ¿qué había ocurrido para que se cerrara esta? Hiebe Kirnberger señaló la puerta y dijo, esas puertas conducían antaño a un país conocido como Vosges. En aquellos tiempos, esta tierra era un ducado mayor conocido como Eisenreich, y su territorio incluía la mayor parte de lo que hoy se conoce como Fremveltag. La frontera llegaba incluso más al norte de Haldensel, a una zona con una mina colosal que producía las exportaciones del ducado. Eisenreich había vendido a Vosges mineral de la mina y productos elaborados con el metal extraído. También había utilizado parte del metal para fabricar armas, que los habitantes de Haldensel habían utilizado para derrotar a las bestias Feis. Hay que tener en cuenta un factor clave, explicó el Hiebe. Cualquier país que haga negocios con Jürgens-Schmidt quiere una exportación por encima de todo, piedras Feis. No parecen existir en ningún otro lugar, o son excepcionalmente raras, al menos, por lo que incluso las pequeñas piedras de bestias Feis lo bastante débiles como para que los plebeyos las maten pueden venderse con un beneficio considerable. Era la primera vez que oía hablar de estos países, y mi mente se inundó inmediatamente de preguntas. ¿Cómo utilizaban las piedras Feis si no las tenían? ¿Significaba esto que Arensbach vendía piedras Feis a Lanzenave? Las anoté en mi díptico mientras Hiebe Kirnberger continuaba en voz baja. El declive de este ducado empezó cuando Vosges convenció a Ove Eisenreich para que derrocara a los Cent, dijo. Me quedé mirándole atónito, pero él se limitó a acariciarse la barbilla un momento antes de continuar su relato. El Aub de la época ejercía suficiente poder para realizar este objetivo, así que invitó a los instigadores de Vosges a Eisenreich y estableció un punto de apoyo en la soberanía. ¿Su objetivo? Asegurar el Gutriseit para sí mismo. Aube Eisenreich había querido deponer no a un gobernante contencioso como nuestro actual rey, sino a un verdadero Cent que realmente había portado el Gutriseit. Vosges había enviado a Eisenreich toneladas de provisiones y otros recursos, mientras que el Aube había utilizado el círculo de teletransporte al dormitorio para trasladar gradualmente caballeros y suministros a la soberanía. ¿Nadie advirtió al Aube que no tomara medidas tan extremas? Pregunté. Muchos lo intentaron, pero él hizo caso omiso de todos. Su hija intuyó que no se le podía detener, así que voló sola a la soberanía, y en secreto, informó a los Cent de los problemas que se estaban gestando. Sus noticias enfurecieron al Cent, que cerró inmediatamente la puerta del país antes de regresar a la soberanía, y con la orden de caballeros de la soberanía, lanzar un ataque sorpresa contra el dormitorio Eisenreich. La embestida continuó hasta que el Aub murió, y la familia archiducal de Eisenreich fue ejecutada por traición, al igual que todos los nobles importantes de Eisenreich que habían sido trasladados a la soberanía. ¿Qué pasó con la hija del Aub, la que informó al Cent? Pregunté. ¿También fue considerada culpable por asociación? Solo ella escapó por poco de la ejecución. De hecho, para mostrar su agradecimiento por su lealtad y su decisión de revelar el plan de su padre, el Cent la declaró la nueva Aube Eisenreich. Fue un gran alivio. Si ella también hubiera sido ejecutada, me habría dejado un horrible sabor de boca. Pero el relato de la Hiebe no terminaba ahí. Sin embargo, debes entender que ese puesto no era un gran honor. El Gran Ducado de Eisenreich se dividió en dos, convirtiéndose en un ducado medio y dando lugar a Fremveltag. En cuanto a las montañas del norte, ricas en minerales, fueron cedidas a Klassenberg. La hija también había estado prometida a un miembro de la familia real, pero esa unión se canceló rápidamente. En su lugar, fue emparejada con un candidato a archiduque más apropiado para un simple ducado medio. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.